Muchas gracias, Juan Manuel. Quisiera darle ahora la bienvenida a Verónica Irastorza para que nos dé sus palabras de arranque también. Adelante, por favor. Hola. ¿Se oye? ¿Está apagado? Muy buenos días a todos. Estoy muy honrada de estar con ustedes hoy y en un evento presencial que yo hace pues ya unos meses que no iba. Entonces es muy grato saludar a los amigos y estar aquí. Preparé una pequeña presentación para ustedes y tengo que confesar que me costó un poco de trabajo pensar qué les podía decir a las grandes personalidades que están aquí hoy, pero espero que les sea de utilidad. Primero, estamos viviendo momentos muy complejos que por lo menos para mí nunca me había tocado verlos en mi carrera. Hemos visto el impacto del COVID y lo que sucedió en las cadenas productivas, los cambios en la oferta y la demanda. Hemos visto también ahora el periodo de mayor inflación en los últimos 20 años. Aunado a esto, vemos la guerra en Ucrania y su impacto y la urgencia de la sustentabilidad y la transición energética. La guerra en Ucrania nos ha recordado la alta dependencia que tiene nuestra sociedad a los hidrocarburos. Creo que antes de esta guerra el optimismo por la sustentabilidad era más elevado y ha sido una llamada el ver que todavía tenemos esta gran dependencia. Yo he observado que Estados Unidos y Europa están en esta línea de tensión, donde por un lado no quieren que aumenten mucho los precios de los hidrocarburos y por otro lado quieren imponer sanciones a Rusia, lo que es un equilibrio complicado. En términos de gas, para Europa ha sido aún más complicado que para América, porque ellos importan más o menos el 40% del gas que consumen de Rusia. Y esto no es fácil de sustituir. En la generación de electricidad se puede sustituir una parte con otros combustibles, quizá hasta aún más contaminantes como el carbón o el combustóleo, pero el gas para calentamiento, que se usa mucho en Europa, es mucho más difícil de sustituir. Entonces vemos, como todos saben, el sector energético es un sector de infraestructura de largo plazo, donde en el corto plazo es muy difícil moverse y hacer cambios. Entonces, pensando en el largo plazo, yo creo que la guerra de Ucrania también nos mueve hacia la sustentabilidad y hacia pensar cómo usar mejor nuestros recursos. En términos de energía, vemos que en los próximos 20 años se espera que la economía del mundo se duplique. ¿Y eso qué implica? Pues una mucho mayor demanda de hidrocarburos también. Vamos a tener a una mayor población y también esperamos que esa población salga de la pobreza y requiera de más energía. El crecimiento requiere, pues, como vemos ahí, tanto hidrocarburos como energía renovable. En mi opinión, la inclusión es parte de la solución. Como lo mencionó la secretaria, yo creo que es indispensable que trabajemos todos juntos. Por parte de las empresas de hidrocarburos, es clave que hagan unos mayores esfuerzos en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Tenemos más reservas de petróleo y gas en el mundo de las que se pueden quemar para lograr mantenerlos en el incremento del 1.5 grados. Entonces creo que esta transición energética acelerada, voy a mover un poquito el micrófono para poder verla, requiere de estos equilibrios ambientales y de un esfuerzo conjunto donde trabajemos hombres y mujeres, empresas públicas, empresas privadas, gobiernos locales y federales. Las empresas como las asociadas de Amexi pueden ser parte de esta solución. Me imagino que todos los que están aquí saben la importancia de Rusia en el sector de petróleo y gas. Es uno de los mayores exportadores del mundo. Y
Aquí les quería mostrar qué ha pasado con el precio del petróleo, el incremento que vimos sobre todo al inicio. Ahora se ha estabilizado un poco, pero seguimos estando en un nivel de precios muy alto y pues los precios del petróleo convergen a nivel mundial. Esto no es así en el caso del gas. Y aquí es importante recordar lo que ha hecho la tecnología y ese cambio tecnológico, que no solo fue el tener una tecnología, porque quizá todo el mundo la pudiera tener, pero es también un tema de cómo hacer la regulación para que esa tecnología se pueda realmente desarrollar y se pudiera desarrollar el shale gas en Estados Unidos, que es lo que ha logrado que esos precios del gas en América se mantengan. Aquí vemos, como les decía, el mercado de gas de Estados Unidos y la evolución del shale y cómo se ha ido separando los precios de gas de Estados Unidos con los precios de Europa. La gasolina igual, hemos visto un incremento de precios muy importante y aquí creo que ha sido muy complicado para los gobiernos, no solo para el de México, sino para todo el mundo, el decidir qué hacer ante estos precios. En muchos países se han discutido el subsidiar el consumo a la gasolina y yo lo que he observado es que estos subsidios resultan ser muy caros y no se pueden sostener. Ahora, la descarbonización es una realidad, yo creo que ya nadie puede negarlo, que hacia allá vamos, y hay una tendencia muy fuerte hacia la electrificación y hacia la generación con energía renovable. Aquí vemos lo que ha pasado con los autos eléctricos en el mundo y solamente el año pasado se duplicó el porcentaje que representan este tipo de vehículos. Entonces ya son ahora cerca del 9% de las ventas globales. Por otro lado, muchas veces la tecnología nos sorprende y aunque al principio se ocurre de manera muy lenta, esta adaptación se acelera. Conforme hay más gente que tenga vehículos eléctricos, probablemente vamos a ver que se hace una bola de nieve que va a crecer rápidamente, que es lo que hemos visto con otras tecnologías. Ahí les puse como ejemplo los celulares inteligentes, ¿no? La electricidad incluso, los años que toma el que más gente los adopte. Pero no podemos dejar de lado ni ser tan inocentes como para pensar que los hidrocarburos ya no van a tener un rol en nuestras economías. Los hidrocarburos van a seguir siendo parte de la matriz energética por muchos años y como lo siguen siendo ahora. Y ahí pueden ver los datos de lo que se espera en términos de la industria y de transporte y construcción. Por el lado de la generación renovable, como ya decía, esta crece rápidamente, pero incluso en los lugares donde hemos visto una alta penetración de renovables, aún se requieren de combustibles fósiles para respaldar las variaciones de estas energías. En un estudio muy interesante que hizo la Universidad de Berkeley, mencionaban cómo para llegar al 100% de renovables, con las plantas que tienen al día de hoy, era suficiente. Entonces, con lo que ya existe de infraestructura de plantas de gas en Estados Unidos, pueden respaldar las renovables para tener un net zero. Finalmente, se ha oído mucho del gas natural como combustible de transición. Ernie Moniz lo decía, el ex secretario de Energía de Estados Unidos, y ha habido un cambio en este sentido en los últimos años, donde ya algunas ciudades están prohibiendo el gas natural en Estados Unidos. Entonces hemos visto un cambio por ese lado. Pero lo que dicen muchos analistas es que el gas natural se va a seguir utilizando mucho en los países en desarrollo, que como decía al principio, esas economías son las que más van a crecer y donde va a crecer la demanda de energía porque es donde más personas requieren de energía y van a salir de la pobreza. Como mencionaba también, pues los hidrocarburos se requieren para los petroquímicos y como vemos la demanda se espera que va a continuar subiendo. Hay muchos elementos de los hidrocarburos que aún no se pueden sustituir.
Se ha hablado mucho del hidrógeno verde y otras tecnologías, pero la realidad es que hoy en día aún no son económicamente viables. Los hidrocarburos tienen muchas ventajas que hacen complejo el que sean sustituibles y por eso el desarrollo tecnológico también va a ser fundamental en los próximos años. En México, bueno, todos sabemos que los hidrocarburos siguen siendo la principal fuente de energía primaria del país y seguirán siendo muy importantes para la generación. Aquí vemos la matriz energética oficial del PRODECEN y todos sabemos que México importa el 71% del gas natural que consume. Y un punto importante aquí es que en la COP26 México fue parte de los firmantes que se comprometió a reducir las emisiones de metano y creo que en ese sentido va a haber un esfuerzo importante que hacer porque hemos visto que el venteo de gas ha aumentado en los últimos años. Se requieren inversiones, obviamente, para lograr reducir las emisiones de metano. Pues como conclusión, pues los hidrocarburos van a seguir teniendo un papel muy importante en el sector energético mexicano y yo creo que mundial. Y las empresas de hidrocarburos se deben sumar a este esfuerzo y tener prácticas sustentables. La seguridad y sustentabilidad requieren de inversiones tanto para desarrollar los recursos como para hacerlos de manera eficiente. Y como ya mencionaban en la presentación anterior, las inversiones que tiene aprobadas Amexi son de 40,000 millones y creo que sus inversiones junto con las de las empresas estatales y otras empresas privadas van a poder hacer la diferencia en nuestro país. Seguramente van a ahondar en todos estos temas en los paneles siguientes y les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Muy amable, Verónica, por las palabras. Sin duda esperamos ser ese factor de diferenciación en el futuro. Para continuar tenemos un pequeño receso de networking. Los exhortamos, recordando, tenemos 2 estaciones aquí, una estación también allá atrás. Entonces, bienvenidos en agarrar un cafecito, un poquito de cafeína antes de nuestro siguiente y primer panel, que será a las 10 de la mañana en el patio de la Autonomía. Les recuerdo, en esa dirección. Sin más, gracias.